En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretaria. Presidente, se recibió una excusa del presidente del Consejo Fiscal Autónomo señalando que ellos habían sido citados para participar de la sesión de la comisión del día de hoy para dar cuenta de su informe sobre desviaciones de las metas de balance estructural correspondiente al año 2024, pero que no pueden participar en el día de hoy por estar citada a una sesión extraordinaria del Consejo y, por lo tanto, se pone a disposición para reagendar esta presentación. Sí, me comunico con el presidente del Consejo Fiscal Autónomo y me solicitó que pudiéramos recibirlo mañana. Así que mañana estarían convocados el Consejo Fiscal Autónomo, dado que hoy día tenían sesión oficial del Consejo. Por lo tanto, tomaba horario con la sesión. Así que el día de hoy estamos convocados para poder tratar el proyecto de desalinizadora, desaladora, que efectivamente es un proyecto que los asesores han venido trabajando por mucho tiempo. Ya lo vimos a mediados del año pasado y que afortunadamente luego de un trabajo intenso han llegado a acuerdos en buenas las materias. Así que lo invito al Ejecutivo a que pueda pasar también para que podamos recibirlo. Muy bien, le damos la bienvenida al coordinador del área hídrica, el señor Carlos Esteves, al coordinador legislativo, el señor Tomás Mendoza, todo del Ministerio de Obras Públicas, al asesor legislativo, señor Estefano Salgado, y a la asesora legislativa de la DGA, señora María Graciela Beas. Muy bienvenidos todos. Como daba cuenta al inicio, ya lo recibimos meses atrás. Este proyecto que es de tal importancia para el crecimiento económico del país en distintas áreas. Y entiendo que los asesores han venido trabajando en distintas materias, así que la idea es que hoy día nos presenten en detalle cada una de las materias que fueron discutidas. Vamos a tener que ver plazo e indicaciones para hoy en la tarde, pero la idea es que si llegáramos a analizar el proyecto en detalle, ojalá mañana pudiéramos eventualmente despacharlo si es que hay acuerdo de los colegas aquí presentes. Así que lo escuchamos, don Carlos. Secretaria. Perfecto, si le parece podemos también ir revisando entonces cada uno de los cambios que fueron introduciéndose, don Carlos. Gracias, presidente. Efectivamente, la mesa técnica que se constituyó entre los asesores de esta comisión y el Ministerio de Obras Públicas funcionó entre el 12 de diciembre y el 9 de enero. ¿El 9 de enero. Y participaron los asesores José Manuel Astorga y Óscar Morales, asesores suyos, presidente, Carolina Infante, asesora del senador Coloma, José Miguel Rey, asesor del senador García, Lorena Escalona, asesora del senador Insulza, y Reinaldo Monardes, asesor del senador Lagos. Entonces, como partimos, básicamente se abrió un espacio para que se presentaran como un draft o un borrador de posibles como adecuaciones o indicaciones, y se recibieron una cantidad no menor, una buena cantidad de propuestas y que ciertamente iban más allá del ámbito estricto de los puntos que la Secretaría había determinado como puntos específicos de la comisión. Pero nosotros los trabajamos todos en la mesa de trabajo, ¿no? De ese trabajo, muchas de estas propuestas fueron retiradas, otras fueron conversadas y adecuadas como propuestas de indicaciones parlamentarias. Y hubo dos casos en que no hubo unanimidad, en todos los demás hubo unanimidad,
y en esos dos casos el acuerdo de la mesa fue de que los senadores vieran si lo votaban separadamente en el camino, ¿ah? Y allí se viera. Entonces son bastantes, ¿ah? Entonces ustedes tienen el comparado allí y yo voy a partir en el orden numeral de los artículos, ¿ah? Entonces lo primero es que el artículo primero en su inciso segundo, que es lo que está en la columna a la izquierda en negrita en la primera página, esto fue calificado por la Secretaría de la Comisión de Hacienda como de competencia de esta comisión. Sobre esto en general no hubo observaciones de los equipos de asesores y más bien el acuerdo era aprobarlo. Aquí el informe financiero de este proyecto de ley efectivamente trata sobre la Estrategia Nacional de Descentralización, porque el inciso segundo, cuando habla del objeto de la ley, habla que también es parte del objeto de la ley regular la elaboración y actualización de una Estrategia Nacional de Descentralización. Entonces, el informe financiero lo hace, contiene un aumento presupuestario moderado, pero lo contiene, en régimen de 292 millones, alcanzando un pic en el año tercero de 648 millones. ¿Ah? Y en general, también se agrega que el mayor gasto de este proyecto y vinculado con la Estrategia Nacional se refiere a nuevas funciones que le corresponden a la DGA, donde se contempla crear una nueva unidad que participará de la confección y el seguimiento de esta estrategia. Entonces, en general, tuvimos acuerdo en el trabajo de la mesa de que estábamos ok con esto. ¿Ah? ¿Continúo, senador? Muy bien. Cualquiera de los senadores que tenga alguna solicitud de ir preguntando puede interrumpir y hacer uso de la palabra. De allí no hay observaciones y nos vamos al artículo tercero, que en el comparado aquel está efectivamente. Claro. Y en ese punto se propuso una adecuación para el mejor entendimiento de lo que se plantea allí. ¿Ah? Entonces se propone intercalar una frase en el inciso segundo. El inciso segundo señala cómo se aprueba esta estrategia, dice que es mediante un decreto supremo del MOP, suscrito también por varios ministerios, ¿ah? Interior, Defensa Nacional. Bueno, probablemente a Interior habrá que cambiar el nombre, supongo, porque aquí dice Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y entiendo que fue creado un Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Entonces habría que concordar. Claro, y entonces probablemente correspondería eliminar el apellido del Ministerio del Interior, es decir, y Seguridad Pública. Y allí se propuso que quede muy claro que, que debe tener una perspectiva de largo plazo esta estrategia. Entonces eso es lo que se agrega. Entonces en la columna de la derecha, la última oración del inciso segundo queda con el agregado que es lo que está subrayado. Es decir, la estrategia nacional tendrá una perspectiva de largo plazo sin perjuicio de que deberá ser revisada y actualizada cada 6 años, cuando corresponda, en la forma, etapa y plazos que fije el reglamento. Don Carlos, lo interrumpo un segundo, dado que llegó el señor Coloma, para ponerle un poco al día de lo que estamos haciendo. Se supone que hoy día venía el CFA, pero tenía el Consejo a la misma hora, entonces nos pidieron venir mañana, ¿ya? Entonces intercambiamos el orden y estamos recibiendo al MOP para el proyecto básicamente desalinizadora, ¿ya? Y lo que estamos haciendo, independiente que tenemos que ingresar las indicaciones en la tarde, o sea, pedir plazo de indicaciones, es revisar todo el acuerdo de los asesores. Entiendo de que parte suya hubo un asesor, no sé quién fue el asesor del señor Coloma. Sí, su asesora, Carolina. Carolina Infante, ¿ok? Así que estamos en la página 4, senador Coloma, del comparado que usted tiene, donde en la última columna están las observaciones con las indicaciones y los eventuales acuerdos o desacuerdos que se generaron. Observaciones en el fondo son sugerencias. Exactamente, de la mesa técnica por que así se decirlo, generó. Sí, pero son indicaciones parlamentarias. Ya. Sí. Sí, es decir, en la columna del medio está el resultado de la mesa respecto a una propuesta de indicación parlamentaria. Y en la columna a la derecha hay dos cosas. Uno, lo principal es cómo quedaría el texto si se aprobara la indicación. ¿Ah? Y en algunos casos hay algunos fundamentos. ¿Ah? Entonces, estábamos señalando de la Estrategia Nacional, el inciso segundo, y luego en el inciso tercero
en el inciso, discúlpeme, cuarto, en la próxima página, en la página 5, que se refiere al reglamento, se propone agregar una oración a ese inciso, entonces lo voy a leer, al inciso final. Entonces, en la columna a la derecha está el texto y lo que está subrayado es lo que la mesa propone agregar, ¿sí? Pero es algo bien lógico, la verdad, que dice que para dicho proceso de evaluación de la estrategia, el reglamento podrá considerar la colaboración de sectores académicos, de la industria o de sectores públicos, incluyendo aquellos de carácter regional o comunal. Eso es lo que se propone. Luego, si seguimos avanzando, no hay observación en el artículo 4 y nos vamos al artículo 5. Entonces, en el artículo 5, en el literal A, bueno, lo que se propuso por la mesa es que al eliminar el encabezado del artículo 5, el al menos, la Estrategia Nacional de Descentralización deberá contener al menos los siguientes aspectos, se da más certeza de que no haya sorpresa que luego se agreguen cosas que no están en el texto de la ley, ¿no? Entonces, básicamente, el acuerdo era que era mejor limitar el alcance del mandato para elaborar la estrategia y que no quedara abierto un conjunto de cosas que el legislador no prevé, ¿eh? Entonces, se propone eso. En el literal C, la letra B de la columna del medio, se amplía, es decir, en vez de identificación de criterios para determinar aquella zona de mayor aptitud para implementar proyectos de sanitización, la mesa propuso que incorporara extracción, conducción y desalinización de agua de mar para que quedara de forma explícita, todos lo subentendíamos así, pero la mesa propuso que fuese mejor que fuese explícito, que también estos criterios tenían que considerar la conducción, la extracción, etc. Luego se propuso por los asesores, en la letra E, eliminar la última línea, letra E, considerando criterios de justicia ambiental. Entonces, de este modo, este literal E quedaría así: identificación de criterios para determinar aquellas bahías o áreas de bahías en las que se recomiende evitar la descarga o disposición de salmueras por sus características especiales, tales como su batimetría, corrientes o biota. Y se propuso eliminar lo que viene luego, que es considerando criterios de justicia ambiental. Queremos aclarar sobre este punto de que la indicación del Ejecutivo que ingresó a la Comisión de Recursos Hídricos no tenía este elemento de considerando criterios de justicia ambiental. Esto fue agregado en la discusión en la Comisión de Recursos Hídricos. Entonces, sobre este punto, la misma cosa, un acuerdo. Luego, en la letra F, es un tema de lenguaje, básicamente, ya que todos los contenidos de la estrategia, entonces se propone solamente eliminar el recomendaciones para que comience con promover e incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico. No es más que eso. Si avanzamos a la página... Básicamente, solo para dar el contexto, aquí se hace darle un poco más de certeza jurídica a la ley, Sí. menos ambigüedad. Al menos se quita después criterios de justicia ambiental que se pueden prestar eventualmente para cosas menos de certeza. Así es. Y ahí nos vamos al título tercero, que se refiere a las características y contenido de la concesión y destinación de desalinización de agua de mar. Entonces, este es uno de los dos casos en que no hubo unanimidad, entonces se refiere al otorgamiento de características y básicamente lo que señala el texto del artículo 6, voy a leer lo que está en la columna a la izquierda. El Ministerio competente podrá otorgar concesiones o destinaciones para la desalinización mediante decreto supremo, previo informe favorable de la DGA por un plazo máximo de 30 años, renovable por una sola vez, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Hubo una propuesta para que se eliminara el por una sola vez. En esto no se concordó. Ahora, sobre este punto, expresar lo siguiente. Lo primero es que después, si alguien ha tenido una concesión y han pasado 60 años, la opinión que tenemos nosotros es que es muy posible que haya habido un importante cambio tecnológico en 60 años. Entonces, pero por otro lado, si alguien tiene una instalación allí,
va a tener un derecho preferente en el proceso, aunque no haya una renovación estrictamente, sino que en el proceso de una nueva concesión. Pero se aspira a que haya un upgrade, y que por tanto se utilice la mejor alternativa y sobre todo mejor alternativas que suelen ocurrir o traducirse, dependiendo de quién sea el usuario de las aguas sanizadas, en mejorar, en abaratar sus costos, ¿no? Eso es el artículo 6º. Para entenderlo bien, o sea, siempre se va a hacer por decreto supremo, ¿o no? ¿Sí? O sea, el tema de discusión, que si eso puede ser, o sea, ¿para qué existe por una vez? Si el decreto supremo lo podrá renovar las veces que... Yo entiendo el punto, digamos, yo entiendo conceptualmente, o sea, que no estamos discutiendo, o sea, el tema de fondo, que esta norma permite dejar claro que las concesiones o destinaciones para la desalinización se establece por decreto previo informe de la Dirección General de Agua. Yo no entiendo muy bien por qué se dice por una vez, por 2 veces, por 3 veces, por eso en cualquier concesión lo digo en este caso, digamos, se fija entonces esa es la naturaleza de la discusión en el fondo, ¿no? Sí, ese fue uno de los argumentos dados, efectivamente, senador. Ahora, perdóneme, senador García, después yo también quiero en la misma línea complementar, profundizar la pregunta del senador Coloma en este punto. Senador García. Presidente, por su intermedio, una consulta. El artículo 6º dice otorgamiento y característica. El ministerio competente podrá otorgar concesiones o destinaciones para la desalinización mediante decreto supremo, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas. Hoy día el ministerio competente es defensa, Sí, es a través de la dirección de la Directemar, sí. ¿sí? Sí, la Directemar es parte del proceso. No tienen, no, digamos, no, por lo menos esta iniciativa, este proyecto no contempla una modificación, a pesar de que yo recuerdo que estábamos modificando, no sé si estábamos modificando, pero como que había inquietud respecto de las atribuciones de la Directemar respecto de las concesiones. Entonces yo quería despejar esa duda. En realidad. Hoy día sería Ministerio de Defensa a través de Directemar. Sí, lo explico. Sí. Gracias, presidente. Básicamente, ¿por qué se puso competente y no se puso defensa? Porque la Comisión de Medio Ambiente se ingresó una indicación del Ejecutivo respecto a un proyecto antiguo que estaba allí, que justamente en lo que se refiere a la política de borde costero y en general la política de ordenamiento territorial en estos aspectos, propone que algunos de los elementos que hoy día son de defensa de ese proyecto de ley pasen a bienes nacionales. A bienes nacionales. A bienes nacionales. Entonces, en esa discusión, que el Senado aún no se pronuncia, en algún momento va a llegar a esta comisión, ese proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional. Este está en primer trámite constitucional. En esa discusión se acordó poner ministerio competente y en los transitorios, en el primer transitorio se señala de que mientras no haya un cambio legal al respecto, se entenderá por ministerio competente el Ministerio de Defensa. Ahora, esas concesiones son todas las concesiones marítimas, es decir, un muelle, un kiosco, un restaurante, etcétera. Y como ustedes recordarán, la ley establece, el proyecto de ley establece, en este caso, que es una concesión marítima especial, que tiene un procedimiento distinto, como el caso de las concesiones acuícolas, que tiene un procedimiento especial. Pero efectivamente eso está en discusión en el Senado. Por eso se establece eso amplio, digamos. Sí. No, mi consulta tiene que ver con por una sola vez, en el sentido de que cuando hay una concesión, usted dice, podrá ser renovable por una sola vez. Al ser renovable por esa primera vez, que se supone que está contemplada acá, ¿no es cierto? Ahí no se hace una nueva licitación, nada, sino que es automática, o sea, en el fondo, o se abre a nuevos postulantes, en el fondo. Esa es la pregunta que tengo técnica, porque si nosotros sacáramos el por una sola vez, por hacer renovable, uno entiende que puede ser renovable el que la está usando, ¿cierto? Pero también se abre la competencia o no, como que nos explique un poco el procedimiento, para que entendamos bien. Si es que es cuando es renovable, significa que no compiten otros y automáticamente se lo renuevo, o es renovable, pero en el fondo solo a él. Esa es un poco la consulta. Presidente,
si bien la mesa técnica no trabajó sobre el artículo 26, voy a leer el artículo 26, le pido que ustedes lo puedan mirar, que trata de la 27, que trata de la renovación. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice este artículo? Dice, renovación de la concesión o destinación de desenización. El titular de la concesión o destinación podrá solicitar la renovación por una única vez y por el mismo plazo ante el Ministerio competente, conforme a las normas generales aplicables a las concesiones marítimas y a las siguientes reglas especiales. El titular de la concesión o destinación podrá solicitar la renovación 27. Ya, 27. Entonces, dice que este es un trámite que se hace ante el Ministerio competente, conforme a las normas generales, pero con ciertas reglas especiales, que son estas. El titular de la concesión o destinación podrá solicitar la renovación con una antelación de hasta 6 meses y no mayor a 36 meses del plazo de vencimiento. Es el periodo en que la puede solicitar. No será procedente la renovación de una concesión o destinación cuando el titular haya sido sancionado por la Dirección General de Aguas por haber incurrido en una infracción gravísima a la presente ley. Esta ley establece que hay infracciones leves, graves, gravísimas. El Ministerio competente resolverá la solicitud previo informe técnico de la DGA, de conformidad a las reglas del título 5 de esta ley. No establece una competencia con otros solicitantes. Es decir, si yo tengo el derecho a ir a una renovación, es porque ya estoy instalado acá, tengo una concesión, y yo hago una solicitud, salvo que mi solicitud en los hechos se traduzca en una inversión distinta a la que existía, de mayor complejidad. Y en ese caso, lo establece otro artículo, se va a determinar de que eso requeriría una nueva concesión, porque estoy ampliando el suelo o por características de este tipo. Pero si es arreglos menores, etcétera, mantención, está esta renovación, pero no hay una competencia en este caso. Y en el entendido de la segunda vez, supongamos que lo renueva una vez, pasan 60 años, y quiere esa misma instalación seguir trabajando en el lugar. Si ponemos por una sola vez, ¿no podría o tendría que pedir una nueva? Tiene que pedir una concesión. En el fondo, esa es la pregunta que hago. Sí. Tendría que pedir una nueva y partir desde cero, más que pedir una renovación. Esa es la diferencia. Ahí sí podría haber competencia, en el fondo se abriría un poco el... En los hechos no va a partir desde cero, pero sí, efectivamente tendría que pedir una nueva. ¿La redacción no se podría interpretar a que no pueda pedir una nueva? O sea, esa es la duda que uno se genera en el fondo. ¿No llamará a confusión el hecho de poner por una sola vez? No sé cómo escribirlo para que efectivamente no se dé la interpretación de que después de 60 años ni siquiera podría postular a una nueva concesión. Podríamos colocarlo. Presidente, a ver, un par de cosas. En primer lugar, yo creo que nosotros también debiéramos votar el artículo 26. Porque si vamos a votar por una sola vez, independiente de cuál sea el resultado de la votación, esa misma expresión está contenida en el artículo 26 y por lo tanto debiéramos hacer coherente el sexto con el 26. Dicho eso, yo quería hacer como dos observaciones. A mí me parece bien que se pueda renovar y me parece bien que se pueda renovar por el periodo de los 30 años completo, pero uno también podría pensar en renovaciones parciales, 10 años, 15 años, 20 años, porque a veces, por estas mismas razones de que a veces es bueno renovar porque nos pillaron los plazos, porque estamos contra el tiempo, en fin, pero quizás no por los mismos 30 años, entre otras razones por las razones de modernización tecnológica, en fin, a lo mejor alguien pudiera estar interesado de otorgar una renovación, pero por un plazo menor. Y yo tengo la impresión que con la redacción del artículo 26 no se permitiría, porque tiene que ser por el mismo plazo, por única vez y por el mismo plazo. O sea, si son 30 años, tendríamos que renovarlo por otros 30 años, y no sé si es lo más conveniente. Se me ocurre que quizás pudiéramos dejarlo abierto. Esas son mis dos observaciones.
Gracias. O escribir por el plazo máximo, escribir o por un plazo máximo de 30 años, de manera tal que... Con el máximo del mismo plazo. Claro. Señor García, una pregunta. ¿Usted quisiera que la misma concesionaria pudiera decir, sabe que yo quiero renovar, pero quiero renovar por 10 años? ¿Pero que sea la concesionaria la que pueda proponer ese plazo distinto? ¿O que sea el Estado, el gobierno, el que le dé el plazo distinto? Para entender bien dónde le gustaría que estuviera más flexibilidad. Porque hay dos márgenes. Uno, que la concesionaria diga, mira, yo quiero una concesión de 10 años más. O la otra opción es que el gobierno le dé 10 años más. Entonces, ¿dónde se imagina usted? No lo tengo resuelto. Pero es buen punto, muy buen punto. Yo lo que creo, sí, es que debiéramos abrirnos, es que no sea solo por el plazo, por el mismo plazo, sino que pudiera incluso ser por plazos distintos. Ahora, el senador Kass plantea una cosa bien interesante, la comisión plantea algo interesante. ¿Quién debiera determinar finalmente cuál debiera ser ese plazo? ¿O cómo se determina ese plazo en caso de que sea menor? Un buen punto, presidente. Y lo otro que me comparten acá es que supongamos que pasan los 60 años, en el fondo se renueva 30 y 30. La pregunta es cómo aseguramos que también probablemente a esa altura muchas de estas plantas van a cumplir un rol de servicio público importante para la zona. Entonces, ¿cómo tratar de no ponerlo en riesgo? Pero en el fondo se van a instalar y ya en un minuto van a transformarse en un servicio público. Entonces, ¿cómo ve el asegurar que esa tenga la flexibilidad y que quede bien escrito para que efectivamente entren nuevos actores o renueve el mismo? Muy buenos días. Sí, presidente, ante la inquietud expresada en el artículo 6, si volvemos a la página 8, el artículo 6, eso se puede resolver al escribir por un plazo máximo de agregar el vocablo hasta, por un plazo máximo de hasta 30 años. Sin embargo, persiste una inquietud. La redacción como estaba, lo que hace es que asegura, como estaba escrita, que el Ejecutivo o la Administración no te la va a entregar por 8 años, por 6 años, por 18 años, sino que si era de 30, te la va a entregar por 30. ¿Ah? Entonces, en este punto, tal como está escrito, si le ponemos hasta 30 años, podría entenderse que yo la pida por 30 y me la entreguen por 12. Estoy jugando con las posibilidades. ¿Ah? Entonces, podemos buscar con los asesores, si le parece, después de la sesión de ahora, una redacción que permita asegurar que quien define el plazo de la solicitud es el titular. ¿Ah? Toda vez que ya puede ser por 30 años, el titular puede pedirla por menos. Quien puede lo más, puede lo menos. ¿Ah? Y de esa forma buscar un resultado, pero que en ese caso se entregue por la cantidad de años solicitada. Ahora, en el peor de los casos, y esto se lo digo al senador García, uno puede renunciar a la concesión. O sea, si yo la quiero por 15 años y me la dan por 30, pero yo la necesitaba por 15, yo renuncio a la concesión. Y se soluciona, a mi juicio, ese problema para el titular. ¿No? Presidente, señalábamos de que si es que lo dejáramos como está, y yo pido la renovación, pero la verdad es que la quiero por 15 años, y me la dan por 30, yo tengo la facultad de renunciar a la concesión. ¿Ah? Bueno, esa respuesta que usted está dando es muy relevante para la duda del señor García. Si pueden renunciar, nadie quisiera pedirla por menos de 30. Pues son tan grande la inversión. ¿Qué cosa? No sé, estoy entiendo, Carlos, pero es extraño que sea 30, pero que se entiende que puede ser por menos. Si Lo mismo a mí me gusta. por 30, A mí me gusta que sea por 30. Sí, porque A mí también. O sea, yo creo que sobre todo si después lo que dice don Carlos, que uno puede renunciar en la mitad. Es por 30. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad? Es que había una duda respecto de se podía renovar solo por una vez y ahí podría ser por menos de 30. Pero Bueno, el señor García planteó la duda, Entonces, ¿qué pasa una si es que duda alguien quiere renovarlo por... práctica. Tiene la primera 30, pero la segunda vez lo quiere renovar por 10. Que pueda... Hablando de los problemas del 2420. Señor Lago. No,
Bienvenido por lo pronto. ¿Ah? Sí, no se preocupe, muchas gracias. ¿Está bien? Está muy bien. No, pero ya, le dan 30 años, la va a renovar y le pregunta si el concesionario pudiera decir, yo quiero renovar, pero no por 30, por 10. Esa es la pregunta que hizo. La pregunta que hay que hacerse es otra, es si cuando alguien le da una concesión por 30 años y renuncia Los antes, 10. primero, ¿puede? Y segundo, ¿tiene una carga eso? Esa es la pregunta. Porque si no tiene una carga y puede hacerlo, que le den 30 y le renuncia a los 2 años, pero salvo que me digan que no, que tiene una carga. Que le pueden exigir algo, ¿me explico? ¿Sigo, presidente? Sí, la única excepción, y es porque la ley establece, este proyecto de ley y el Código de Agua establece como que es parte del interés público el derecho humano al agua potable y saneamiento. Entonces, como eso tiene una lógica preferencial, porque tiene un resguardo preferencial, naturalmente si es que, y se establece en el texto del articulado, pero si yo voy a terminar, se me vence el plazo, o quiero pedir una renuncia a ejercer este derecho, naturalmente la administración deberá asegurarse de que existe una administración temporal o quien corresponda para que la provisión de agua potable para el derecho humano de agua potable y saneamiento no quede en el aire. ¿Ah? Todos los demás casos, ¿ah? Si es que para lo que lo necesitaba su industria, su proyecto minero o etcétera, es el propio titular quien define si le sigue sirviendo o no le sigue sirviendo. Y las condiciones para el ejercicio de la concesión la pone el informe técnico. ¿Ah? Así que yo me atrevería a decir de que en general, la renovación de 30 años a mi juicio es más clara, es más simple. ¿Ah? Y eso, ¿no? A mí lo único que me gustaría ver si podemos aclarar de aquí a mañana es el tema de lo que hablamos hace un rato, que en el fondo si después de la segunda renovación alguien quiere poder postular a una nueva concesión, puede hacerlo. Sí. Podría decir que precisamente eso, que si Señor Jesús. pasado la primera renovación ya hay que hacer un nuevo concurso. Claro. Y puede participar eventualmente. Ahora puede participar. Por supuesto. Eso hay que moverlo con su equipo y demás asesores. Muy bien. Continuemos, don Carlos. Bueno, entonces de ahí nos saltamos al artículo 8 de la página 10. Perdón, y lo otro que dijo el senador García, de que tenemos que votar eventualmente el artículo para que quede en coincidencia, el que leímos para explicar como el por una sola vez. El 26, creo. No, si nos gusta. Lo que pasa es que después que termine los 60 años, lo que nos explicó don Carlos es que se tendría que hacer una nueva concesión, o sea, no renovar la misma. Y lo que decimos es que en esa nueva concesión eventualmente pueda participar el que estaba, pero con competencia con otros. Continuemos. Bueno, en el artículo 8, en las propuestas de la mesa técnica de los asesores, Página 10. sí, ¿ah? Hubo en el artículo 8, el inciso primero, está marcado en negrita y subrayado, junto con el resguardo del uso sostenible del ecosistema. Entonces, estamos hablando del interés público, ¿no? Para efectos de esta ley se entenderá de interés público la priorización de las aguas dessalinizadas para el consumo humano y el saneamiento, junto con el resguardo del uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, y los asesores proponen que el junto con el resguardo del se cambie por una Y seguida de la palabra el, de manera tal que quedaría, se entenderá interés público en la priorización del agua desalinizada para el consumo humano y el saneamiento y el uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, y el argumento es, uno, que lo simplifica, pero dos, de que el resguardo estrictamente del uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros corresponde o a la Superintendencia de Medio Ambiente o en el proceso al SEA. Entonces, de esta manera queda como parte de los objetivos, pero se atenúa la frase, ¿no? Esto es un tema bien relevante, a mi juicio. Es para qué se desaliniza. Ese es el concepto, ¿cierto?
en el Siempre fondo. es dentro de desalinización. Sí. Pero yo no soy ni un experto en la materia, así que no, si me equivoco en la pregunta, me disculpa. Yo he leído que hay, por ejemplo, empresas mineras que están haciendo un esfuerzo por desalinizar para poder hacer los procesamientos que supone la minería, que es muy exigente en agua. Aquí tiene un ejemplo, entiendo que se están haciendo proyectos en esa línea, que son desalinizadoras industriales, por así decir, para hacer posible, digamos, incluso no usar agua que viene de las quebradas, de la cordillera, y esa dejarla pasar para el consumo humano y, al contrario, usar estas para efectos industriales. Entonces, con la definición que está acá, puede que esos proyectos, a menos que haya, por eso sea imposible de hacer, porque aquí dice que se entiende que es para el consumo humano. Y entiendo que usted me podrá, probablemente los senadores del norte tienen más información de eso. Yo entiendo que hay proyectos que se está desalinizando para uso industrial, que es la única forma de hacerlo, que indirectamente generan un consumo mejor humano porque no se usan lugares, o sea, cauces Se que libera fuentes se libera alternativas. fuentes que pueden servir para el consumo humano. Así que eso es importante precisarlo, porque si vamos a terminar con una ley que al final va a impedir que se desarrollen proyectos que hoy día son claves para la minería, que ellos sean la principal fuente de ingresos, digamos, de este país, más allá que el mundo de la agricultura es más importante, pues eso es otro problema, a mi juicio. Pero entonces esto es bien importante, definirlo bien. Está bien definido, senador. ¿Y qué pasa cuando hay una Lo desalinizadora? voy a explicar, Ya, lo voy a explicar. perfecto, eso es lo que yo... Déjeme profundizar en lo que dice el Sí. señor Coloma. De hecho, ¿por qué no va a ser de interés público el desarrollo productivo agrícola, por ejemplo, en una zona que hoy día no tiene completamente desértica? No, desértica en el norte. O sea, ¿por qué no va a ser de interés público? Así como decimos, dice, para efectos de esta ley se enterará de interés público la priorización de las aguas desalinizadas para el consumo humano y el saneamiento. Yo pondría el desarrollo productivo del país junto con el resguardo del ecosistema. O algo. Consumo humano o desarrollo productivo del Por eso estoy diciendo, país, pero poner no. el desarrollo productivo del país como un interés público. Si da trabajo, además, como bien dice el señor Coloma, si nosotros ocupamos para regar eventualmente áreas que están desérticas o para la minería o para lo que sea, esa agua ahí, vamos a dejar, esa industria va a dejar de ocupar agua en otra parte. Entonces, ¿por qué no poner más amplio, más flexible los usos de esto como interés público? Porque si no, efectivamente, puede que en la práctica tal vez no sea tan complejo, pero cuando uno deja las leyes ambiguas, o sea, en el fondo cegadas hacia un lado, igual se pueden prestar para que el día de mañana en tribunales, no sé. Tengo una duda, sí. Senador Coloma, senador Lagos, perdón. Sí, tengo una duda. Trato de entender su razonamiento, pero mi problema es que si se amplía tanto ya no deja de ser de prioridad para el consumo humano. Porque, ¿Por qué no puede ser para la agricultura? pero no tiene para qué enojarse. Presidente, Le faltaron 5 días de vacaciones. Mire, eso le doy la palabra al señor Faltaron Insulza. 5 días de vacaciones, senador Coloma. No, no me sobraron, sí, creo que estuvo tan bueno todo. No, me parece acá que dice, para efectos tales se entenderá de interés público la priorización del agua desalinizada para el consumo humano y un saneamiento, no sé de dónde viene esta negrita que está acá, junto con el resguardo del uso sostenible del ecosistema marino y costero. Pero claramente está priorizando esa área. Si hablamos para el desarrollo del país, puede entenderse de manera muy amplia y puede que lo de consumo humano quede despriorizado. Esa es mi preocupación. No es que no quiera el desarrollo del país, pero yo entiendo que el objetivo está enfocado al consumo humano. Bueno, pero podemos discutirlo. Perdón, el senador Insulza, un debate el senador Insulza, ordenemos un segundo, muchachos. El senador Insulza y después el senador Coloma. claro de mi región. O sea, la desalinización no es agua que se vaya a consumir por persona. Es para reemplazar en otras obras, en riesgo y otras cosas, agua potable que se está consumiendo. Entonces, esto de priorizar el consumo humano me parece que es bastante claro. O sea, siempre la prioridad es el consumo humano, claro. En el caso nuestro, esa prioridad se expresa reservando el agua que ya se usa, evitando que sea utilizada con fines industriales y ese tipo de cosas, porque ya hay agua potable. El gran problema de Arica es el agua potable. O sea, agua para hacer... repito, puede ser ya sea para reemplazar el agua que se usa en la agricultura, de manera que
que no se siga agotando el único acuífero realmente humano, que es el canal del Lauca, y que está siendo usado hoy día para fines industriales incluso. Así que el uso puede ser, es completamente directo o indirecto, por así decirlo, pero siempre finalmente tiene por objeto el consumo humano. Me gustaría, por su intermedio, presidente, porque yo creo que este es un tema bien central, digamos, o sea, porque yo entiendo una lógica, solo se desaliniza para el consumo humano. Eso es un concepto. Yo tiendo a pensar que el mundo moderno va para otro lado. Tiendo a pensar, particularmente, lo voy a plantear como senador, no la minería, que probablemente le importa, puede tener más significación económica, lo planteo desde un punto de vista de la agricultura, que tiene más significación probablemente en empleo, digamos. Yo conozco muchos proyectos hoy día en el secano costero, usted lo conoce, que es justamente la fórmula que están pensando para poder darle productividad a esa zona, ya que con la sequía no llega agua, porque la sequía es un problema que se instaló en nuestro país. Este año fue bueno, pero es justamente el proyecto de desalinizar. A menos que me digan que la desalinización en sí mismo es un gran problema. Yo quiero aportar un tema que puede ser útil. La Comisión de Agricultura, como yo estuve un par de años atrás, digamos, se fue a ver una planta que sea paso, en Atacama, que fue hecha en parte con recursos públicos y está funcionando un sistema privado que es bien interesante, y que básicamente se hizo, obviamente con un efecto de beneficio público, pero además para demostrar, y eso es bien interesante, que muchas de las aprehensiones de las desalinizadoras no eran correctas. ¿De dónde está el problema? Que dicen que se produció una alteración del ecosistema respecto de por qué sacar dónde la sal y cómo volver la sal, y ahí se podía producir un problema ambiental. Lo que yo aprendí, lo aprendimos en la comisión, es que la exigencia que puso la autoridad fue bien interesante, que donde se captara el agua de mar estuviera, yo creo que está como a 150 metros, puede ser un poco más, de donde se entregaba el agua. Entonces, ellos mismos los más preocupados de que pudiera el tema, digamos, ambiental resolverse, porque si no el agua que iban a sacar iba a ser completamente sobresalada, por así decirlo. Y se comprobó, y está funcionando, y está financiado, y esto está funcionando, y es un orgullo Atacama, que bien notable lo que hicieron respecto a eso. Es que uno aprende un poco eso. Uno ve lo que están haciendo otros países que están asumiendo el tema de la sequía, y están básicamente desalinizando con dos objetivos, o con tres objetivos. Primero, consumo humano. Es la prioridad número uno, obviamente. Pero hay lugares en donde la prioridad no es esa, o puede ser conjunta, con el futuro riego que existe en esta, o para procedimientos industriales, procesos industriales. Entonces, lo que no me gustaría es que, a propósito de una definición, que yo la entiendo que es única, digamos, puede que haya otra explicación, por eso que es interesante escucharlo, yo no me cerraría a esta altura de la civilización, que no sabemos bien lo que va a pasar en pocos años más, digamos, porque reconozcaban, por aquí estamos legislando para 30 años, o sea, ahí no tengo idea cómo van a ser 30 años más, nadie sabe, ¿se fija? Pero trataría de dejar una explicación más amplia, o sea, yo no tengo problema con una cierta priorización, pero no una exclusión, en donde uno tiene que explicar, digamos, este tema. Si yo creo que la desalinización en los sectores agrícolas viene de todas maneras. Viene porque, como llueve menos, y como se produce un problema meteorológico distinto, que la nieve cae más bajo, y por tanto no dura para el verano, y ahí vienen los dramas, digamos, y cae toda junta, porque entonces creo que el mundo va para allá. Por eso me gustaría, digamos, yo le doy harta importancia a este proyecto, porque en la medida que permita mejorar la seguridad para el consumo humano, pero también permita generar otros usos que si no hacemos algo, van a ser zonas que van a ser desertificarse, porque no tienen posibilidad de ser regadas, o procesos que van a tener que terminar porque no tienen posibilidad de usar agua. Esa es mi inquietud. Sí. Presidente. Juan Carlos. Oye, invito, senador Coloma, invito que lea el artículo número 9, que viene a continuación del 8, que se refiere exactamente un poco a la bajada de esto, pero bueno,
lo acoto un poco más, para que Sí, deje no, menos ambiguo. ¿Ah? Lo primero que quiero aclarar es que, claro, no a propósito de un inciso, asumamos precipitadamente de que el conjunto de la ley promueve A versus Z, y voy a aclararlo. Sí, sí, está bien. Esta no es una ley que se propone para desalinización para el consumo humano y qué sé yo, porque además nadie va a hacer desalinización para el cuidado ecosistémico, o sea, no tendría sentido. Porque si fuese así ya lo tenemos resuelto. Ustedes mismos aprobaron hace poco tiempo un proyecto de ley que nos permite al Ministerio de Obras Públicas desarrollar vía concesiones o directamente todo lo que tenga que ver con desalinización. ¿Ah? Esto lo que hace esta ley es promover una industria sostenible en materia de desalinización. En consecuencia, sobre todo en aquellos lugares donde hay escasez de recursos hídricos o agua dulce. ¿Ah? De hecho, si uno lee el objeto de la ley, artículo primero, primer inciso, lo dice claramente. Dice, objeto de esta ley. El objeto de esta ley es regular el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, posibilitando distintos usos y contribuir a una mejora de la seguridad hídrica, a una mejor adaptación al cambio climático y el resguardo de la biodiversidad, etc. Es decir, la ley lo que propone es un desarrollo sostenible de la industria de desalinización, porque hay una tendencia que va hacia la escasez. Pero cuando estamos viendo el artículo octavo, dice que el Ministerio competente y la DGA, cuando tramita la concesión, tiene que tener a la vista el resguardo del interés público. ¿Ya? Es decir, tiene que preocuparse en todo el proceso de otorgamiento, ejercicio, renovación y término de una concesión o destinación, el resguardo del interés público. Es decir, que lo que se está haciendo no termine por dañar las posibilidades de contar con agua para consumo humano. Sí, no está diciendo de que ese es el único propósito de la ley, sino que más bien se preocupe de que no se dañe el ecosistema, y para eso hay una derivación, una propuesta de texto que además coincide con otra que está en una comisión de medio ambiente respecto a poner un nuevo tipo en el artículo 10 de la ley 19.300 sobre medio ambiente referido a proyectos de sanitización y el resguardo del consumo humano. Y el senador Caso lo plantea muy bien, porque cuando lleguemos al artículo 9 se establece allí de que los proyectos que no entregan agua, porque pueden ser multipropósito para consumo humano, podrían tener una suerte de impuesto de agua en que recibirían el pago del costo de la instalación de hasta un 5% de agua para asegurar el consumo humano. Es decir, una empresa sanitaria o la dirección de obra hidráulica a la empresa que está solicitando la concesión, podría decirle, mire, yo le pago todo el costo de esto en la medida que la Dirección General de Agua con la DOH y con la Superintendencia de Servicios Sanitarios han determinado que estos son lugares que requieren tener eventualmente un respaldo de agua. Entonces, este resguardo del interés público se refiere a aquello. Hay un argumento para poder sostener ciertas iniciativas de agua potable, pero en ningún caso lo que se está planteando es que no podamos tener desalinización para la minería. De hecho, se modifica un artículo aquí para que los proyectos mineros, incluso aquellos que no desalinizan agua, sino que traen agua de mar y la utilizan directamente en la industria, puedan aprovechar estas normas de materia de servidumbre. Es decir, que puedan beneficiarse por esto. Es decir, todo el proyecto de ley propone el multiuso, que se puede usar para distintos tipos aquello. Pero en el procedimiento de concesión y en el proceso en el cual se evalúan los proyectos se tiene que tener a la vista de que no se afecte el interés público. No sé si se entiende, presidente. Presidente. A ver, se bien, o sea, si pasa como estaba viendo el tema del guardo público, que era lo que le correspondía a Hacienda, digamos, y no el resto, obviamente, a mí me tranquiliza que se busque un sentido amplio, digamos, eso es lo que importa, porque ese es el paso importante, digamos, y si eso está a juicio de usted, vamos a revisarlo en detalle de buena manera, bienvenido, digamos. A mí lo que me importa es eso, digamos, no generar porque estas cosas son culturas que han ido cambiando. O sea, originalmente, hace algunos años atrás, este proyecto no hubiera sido muy viable, digamos, porque creo que había mucha duda. Y yo creo que hoy día
no solamente pasa a ser fiable, sino que va a ser cada vez más relevante, digamos, y poder avanzar en esta lógica. Estuve viendo la servidumbre, que también va a ser un tema de discusión, pero también hay una forma de indemnizar a quien por donde ocurre o transcurre, digamos, esa nueva agua, que a veces también está bien. Entonces yo creo que está bien la explicación, presidente, tenemos que avanzar en esa línea. Presidente, sí, es que yo estaba leyendo el artículo 9 porque creo que el 8º hay que interpretarlo en armonía con el 9. Y, a ver, le iba a preguntar si no siente de que hay una suerte de contradicción, porque está bien, cuando yo voy a entregar una concesión tengo que velar por el interés público definido como lo señala el artículo 8. Y el artículo 9 dice de que en el fondo yo podría exigirle la destinación de hasta un 5% de la capacidad de producción de agua desalinizada en el caso de los proyectos que no tengan como finalidad principal la producción de agua para consumo humano. Este 5% no pudiera ser insuficiente para asegurar el interés público. ¿Por qué este guarismo del 5%? Porque yo podría decir, mire, este proyecto que es productivo, que va para la minería o que va para la agricultura, en fin, para que sea al mismo tiempo de interés público necesitamos asegurarnos que un 10%, estoy inventando, un 15% de su producción vaya a consumo humano o vaya a saneamiento, o sea, para asegurar el uso sostenible del ecosistema. ¿Por qué establecieron el 5? En realidad yo me estoy cambiando de artículo, lo reconozco, pero creo que están íntimamente relacionados. Gracias, presidente. Yo quiero preguntar una pregunta mi interpretación, pero la dará don Carlos, pero es que tiene que haber un guarismo para que la industria tenga una certeza jurídica. Sí. Si no hay un guarismo, efectivamente se genera, me imagino, para evaluar un proyecto, y ahí va mi segunda pregunta, que es costo. En el fondo, supongamos que ese 5%, ¿cuál es el costo que van a pagar? Porque si me van a pagar precio de mercado, al momento de evaluarlo, digo, me da lo mismo. Distinto es si me van a pagar por debajo del mercado, el valor de cada litro que voy a entregar. Entonces, si nos puede dar un poquito de información sobre el valor de ese 5%. Perdón, eso. No quiero en acta nada lo que Don Carlos. Ya. Sí, presidente, efectivamente, no es a precio de mercado. Porque si no, entonces, claro, 5, 15, qué sé yo, lo resuelve el mercado. Aquí se pensó en dos posibilidades. O sea, ¿cuál es el mecanismo? O sea, si yo tengo un proyecto que es multipropósito y tiene un 51% del agua para consumo humano, no la va a aplicar esto. ¿Ah? O si es 100% destinado al consumo humano, menos aún, por supuesto. Pero si es, porque aquí lo que se señala acá es que tiene que tener para aquellos proyectos que no tengan un fin principal el consumo humano. Entonces se entiende que sobre el 50% ya pasa a ser un fin principal. En esta iniciativa lo que hace la Dirección General de Agua en su informe técnico es que consulta a dos organismos, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el regulador de la industria sanitaria urbana, y a la Dirección de Obra Hidráulica, donde está la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Y en ambos casos le pregunta si es que en el entorno del proyecto y de la conducción de agua, cuando se conduce en agua tierra adentro, hay sectores de la ciudad o APR que tienen o un riesgo o un déficit de disponibilidad. Y por tanto se puede traducir en dos cosas, si se recogiera esto. Lo primero sería, se pide que se construya un estanque donde en caso de que haya una pérdida de las fuentes naturales, se pueda proveer y llenar este estanque, pero si es que hay lluvia y qué sé yo, no se entrega el agua. Pero si es que hay pensemos en Ovalle, que ha tenido una situación súper crítica últimamente, ¿no? Entonces, si hubiese un proyecto de lo que sea, minero, más arriba de la ciudad de Ovalle, y Ovalle consume más o menos 380 litros por segundo, entonces
y el proyecto minero fuera tuviera una planta de 1.500 litros por segundo, esto significaría que se podrían eventualmente entregar hasta unos 75 litros por segundo, ¿cierto? Sumado a otros elementos que se están... Claro. Y yo vaya a una ciudad. Claro. Entonces, pero toda la inversión de aquel lugar, de este estanque, qué sé yo, hacia la red urbana, naturalmente lo tiene que pagar o la industria sanitaria, eventualmente con un costo en tarifas, o el sistema APR. Lo que se pide es que la entrega del agua y la conducción de estanque no es a precio de mercado y es a precio de costo. ¿Ah? Y eso es algo que se determinará en el proyecto mismo. ¿Ah? Pero ese es el esquema. ¿Y a precio de costo qué? ¿Costo medio, costo marginal? Perdone que, pero en el fondo costo es una palabra que da para todo. Entonces, si a costo marginal, por ejemplo, en la industria de energía, muchas veces el sol el costo marginal cero. Incluso el costo marginal puede ser extremadamente cercano a cero en una planta de este tipo, pero el costo medio es otra cosa. Entonces, cuando me dice costo, la ley, nosotros estamos legislando, a mí me parece central que dejemos bien determinado a qué nos estamos refiriendo. Si no va a ser mercado, perfecto. Vamos a poner un impuesto en esto que tiene un bien interés público, perfecto. Pero por lo menos demos certeza jurídica de que va a ser algo que sepamos medirlo. Sí, lo que señala el texto en la página 11, ¿no? Ahí está siguiendo el mismo artículo 9. ¿No? El tercer párrafo de la página 11 que dice las obras y los costos de operación y de mantención requeridos para la potabilización de aguas y para su transporte hasta el punto de consumo serán de cargo de los sistemas sanitarios respectivos. El valor que pagarán los prestadores u operadores sanitarios al titular de la concesión por el agua aportada será determinado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios o por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en ejercicio de sus competencias, de acuerdo al DFL número 70 del Ministerio de Obras Públicas y a lo dispuesto en el título quinto de la Ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales respectivamente. Y luego hay un reglamento que establece los criterios para determinar cuándo es procedente contemplar un aporte de agua y cuándo no. Eso Sí, es lo que establece el texto del artículo. yo lo sé, pero entonces lo que usted me está diciendo es que no le dice cómo lo hace. Simplemente le dice lo va a determinar la super de servicios sanitarios o la subdirección de servicios de servicios sanitarios rurales. O sea, el mismo que va a construir todo va a determinar el precio que le va a pagar la concesionaria. ¿No? No, porque el que lo va a construir todo son dos privados, ¿cierto? Uno es la industria sanitaria y el otro es el concesionario. Y si lo que estoy diciendo es que la super de servicios sanitarios vela por los servicios sanitarios, ¿cierto? Eso es lo que hace la super, por definición. Entonces, la industria de servicios sanitarios que va a demandar esta agua va a determinar el precio que le va a pagar la concesionaria. Eso me está diciendo el texto. Lo que dice es que hay un privado que es de concesión. Lo que yo entiendo que dice el presidente, para entender su pregunta, Sí. es que hay un concesionario que puede salinizar agua, ¿ya? Hay un porcentaje de esa agua salinizada que va a ser para consumo humano, ¿ya? Respecto de ese consumo humano, él es simplemente alguien que oferta una cantidad de agua, ¿ya? Y va a haber otro privado, una empresa sanitaria, dice acá, el proyecto, puede ser privada como puede ser pública también, me imagino, pero dice privada, que el precio al cual va a comprar el agua al concesionario lo va a fijar la superintendencia. Eso es lo que está diciendo. Y todo el costo adicional que haya de transporte, cañería, es del concesionario sanitario. Entiendo lo mismo que usted, senador Lago, y mi preocupación no es esa, porque eso lo comparto, que es lo que dice el texto, es ¿por qué no darle alguna directriz mayor en la ley de con qué criterio se va a fijar el precio? Puede ser, ¿sabe que va a ser gratis? O va a ser a costo medio, o va a ser, en el fondo... No, si, cuando el valor que pagarán ya si no es gratis no es un valor, pues ya no. Bueno, el precio igual a cero también puede existir. Lo que quiero decir, en el fondo, la ley creo que no puede omitirse a dar algún criterio de cómo se fija ese precio. Esa es mi única... Porque si no, es discrecional. Po. En el fondo, y no le damos ninguna guía a la super, que es la encargada de hacer ese ejercicio, de cuánto tiene que pagar. Entonces, no sé si en la mesa de asesores conversaron... Ojo que acá se refieren a unos cuerpos legales, que tal vez ahí están definidos esos cuerpos legales la forma en que eso tiene lugar. Cuando hacen referencia
de acuerdo al decreto con fuerza de ley número 70 del MOP del año 88, lo dispuesto en el título quinto de la ley 20.000 que regula el servicio sanitario rural respectivamente. Tal vez ahí está la pregunta suya, la respuesta a su pregunta está en esas normativas legales, tal vez, yo no sé. Estoy dándole una pista a la autoridad para que... Sí. Y luego se señala... Una cosa es las tarifas, porque en ese decreto dentro están las tarifas con las cuales se le cobra a la gente todo el sistema de servicios sanitarios. Distinto es cuánto lo va a pagar la concesionaria por la compra del agua. ¿Cierto? O sea, si usted me dice que en el decreto de fuerza de ley número 70 se dice o están las guías de cuánto tengo que pagar para las concesionarias, me quedo tranquilo, pero entiendo que no es así. Presidente. Don Carlos. Lo primero es que efectivamente no fue una observación de la mesa, de ninguno de los asesores de la mesa. Pero eso no quita que no pueda haber una observación ahora. Uno se adapta. Entonces, si es que eventualmente los asesores nos dicen, miren, nos gustaría, ojalá con una recomendación de texto, y sobre esa base nos sentamos y lo vamos a trabajar de manera tal de que mañana esté aquí como Muy bien, resuelto. nos quedamos con esa tarea posterior a Avancemos, don Carlos. Muy bien. Bueno, de allí nos vamos al próximo artículo que tiene una propuesta de indicación, ¿no? Y es el artículo 10. El artículo 10 el que habla de las servidumbres. En algún momento, página 13, en algún momento, asesores de senadores de esta comisión preguntaron por qué no abrir toda esta ley, que hoy día es para proyectos de desalinización, también a los proyectos de extracción de agua de mar que no es objeto de desalinización. Entonces, eso fue una iniciativa que se planteó en la mesa. Entonces, lo que nosotros respondimos fue dos cosas. La primera es, se discutió largamente en la Comisión de Recursos Hídricos aquello, y básicamente el rol de la Dirección General de Agua, mesa técnica, su informe, que si yo, no tiene nada que ver si se trata de agua dulce que se transporta dentro del territorio respecto a agua salina, por decirlo así. Entonces la pregunta que hicimos es, bueno, ¿cuál es la inquietud de la industria? O sea, y básicamente lo que vimos al explorar es que la inquietud de la industria es que veían que el artículo 10 era un muy buen artículo que permitía resolver un problema serio que tiene que ver con cuál es el tema de la servidumbre, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera, lo que vimos era que el Consejo Minero y otros actores decían, oye, nos gustaría, no puede ser excluido de este vehículo. Entonces, en vez de ampliar y cambiar el objeto de la ley, lo que se acordó fue incorporar este inciso que está al medio como un nuevo inciso final, que le permite a los titulares de concesiones de destinaciones marítimas de extracción de agua de mar que se sigan otorgando con el DFL actual, es decir, las demás concesiones marítimas, que puedan constituir e imponer servidumbres legales en conformidad a lo dispuesto en este título para las obras de extracción, conducción y disposición final de aguas saladas o salinas a través de predios ajenos. Es decir, yo me gano una concesión y conduzco agua salada y la llevo a una empresa minera, igual hay un efecto positivo porque dejan de usar agua dulce en el interior. Y nosotros estuvimos ok con eso. Entonces este fue el acuerdo que se sostuvo allí. Habría que cambiar el título, nomás, servidumbre de desalinización, porque en el fondo serviría también para agua salada, como Sí, y por eso dice y otras procedentes. Entonces, por el título de arriba. No, ya perfecto, que el 10 dice eso. Lo metería en la otra procedente, claro. Digamos. Sí. Tampoco queremos que se note tanto. Bueno. Se está usando mucho en el mundo todo esto, ¿no? ¿Qué? El uso de agua salada en procesos industriales. El caso chileno, casi todo el mundo lo mira como una locura, porque están muy impresionados. Ya me tocó estar en industria minera en Norte de Brasil o en Argentina, en Mendoza, donde también tienen cordillera, muy impresionados de esto de poder llevar agua a 4.000 metros de altura.
el tema ingenieril y los costos que esto involucra, ¿no? Entonces, hay... bueno, de hecho, la industria argentina, algunos están explorando, bueno, evaluar comprarle a la industria chilena que ya está allá arriba, claro, y más allá de la discusión que uno podrá tener de que habría un cambio de fuente, abastecimiento, qué sé yo, pero efectivamente, el tema es que si tú vas a usar agua salada, tienes que, toda la maquinaria tiene que ser para eso, porque tiene el efecto que produce la oxidación y otro efecto que produce en todos los metales, la corrosión, es muy superior. ¿Ah? Entonces son tecnologías distintas, pero compatibles. Y de ahí nos vamos varias páginas más adelante a la página 18, que estamos en el título quinto, el procedimiento para el otorgamiento de una concesión. Entonces lo que pidieron los asesores en la mesa fue de que esto que está en negrita, además de, es decir, dice de la solicitud de concesión o destinación de desalinización de agua de mar, se deberá presentar ante el Ministerio competente. Y luego señala, además de los requisitos exigidos para las concesiones marítimas pertinentes, la solicitud deberá contener los siguientes requisitos especiales. Entonces se pidió una redacción más simple, de más fácil entendimiento y básicamente diría, tal como está a la derecha, está el texto de cómo quedaría: la solicitud de concesión o destinación de desalinización de agua de mar deberá presentarse ante el Ministerio competente y deberá contener los siguientes requisitos especiales. Presidente, consulta. ¿No debiéramos incorporar al artículo 18, no sé si las exigencias son las mismas, pero estas obras para ya no desalinización, sino llevar agua salada? Claro, lo que ocurre... A ver, ¿por qué se refiere a la solicitud de concesión? ¿Lo otro también? Sí. Lo otro no es concesión, tiene razón. Sí. Ya. Esta ley es una ley cuyo objeto es crear una concesión marítima especial. Y esta concesión marítima especial para desalinización de aguas. Lo que pasa es que en el texto de servidumbre se crea un inciso que permite a una concesión marítima de extracción de agua de mar sin desalinización utilizar el mecanismo de la servidumbre. Luego de esta página 18, tendríamos que movernos adelante a la página 21. Disculpe, Carlos, antes que pasemos, dado que lo que usted dijo recientemente, ¿puede explicarnos un poquito más cómo funciona esa concesión marítima sin desalinización en la práctica? Porque usted lo acaba de explicar de que, y que me parece que es un aporte importante que hicieron en la mesa técnica con los asesores, de que permita trasladar a procesos productivos agua salada, ¿no es cierto? Agua salina. Entonces, a través de una servidumbre, por lo tanto, se resuelve un cuello de botella que probablemente no tenía mucho cómo hacerse, ¿cierto? Y creo que puede tener un impacto positivo. Entonces, pero usted dice que para que eso se haga también tiene que haber una concesión marítima, ¿cierto? Para poder sacar esa... Para la concesión de no desalinización. Exactamente. Claro. Entonces, que nos explique cómo funciona la concesión marítima de agua salada, en el fondo. Bueno, a lo mejor Estefano me acompaña, me puede ayudar en eso, porque el estudio viene, el DFL 340, pero tenemos un decreto con fuerza de ley del Ministerio de Hacienda bastante antiguo, el 340, que tiene reglamentos que han sido renovados en el tiempo. La última versión del reglamento debe tener no tantos años. Entonces, lo que se establece, hay ciertas reglas generales, se diferencia entre concesiones mayores, concesiones menores, etcétera. Y en el caso de una extracción de agua de mar, por ejemplo, para la industria minera, que es una concesión mayor, pasa por el procedimiento tradicional, es decir, entra al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa hace un análisis de eventuales superposiciones con otras concesiones existentes, también lo va a hacer con nosotros, en una etapa previa
a enviarlo a la Dirección General de Agua. Revisa el tema de la seguridad de las aguas, es decir, la Directemar hace una función sobre la seguridad de navegación, seguridad del subsuelo marino, del fondo marino, etc. Y en algún momento de preguntas y respuestas se va a entregar esta concesión. Y paralelamente está el proceso de evaluación de impacto ambiental. Lo que ocurre es que en general el procedimiento, si bien tiene algunas normas especiales, es un procedimiento para todo tipo de concesiones marítimas. ¿Ah? Y lo que aquí nosotros vimos era la necesidad de tener un procedimiento especializado, ¿ah? Para generar un know-how en la concesión marítima de sanitización. Hoy día eso no existe, ese know-how. Por eso es que se crea esta unidad dentro de la Dirección General de Agua que tiene que aprender. ¿Ah? Tiene que aprender porque para convertirse en un alter adecuado frente a una industria que requiere de cambios tecnológicos y tiene mucha demanda y que tiene que responder también con el cuidado del ecosistema, etc. Entonces el sistema general que hoy día existe no pasa a través de un informe técnico de la Dirección General de Aguas. Sin embargo, es muy común de que igual sea muy lento porque pasa a través del permiso de obras mayores de la Dirección General de Aguas. Toda conducción que tenga unos diámetros de más de creo que son 2 metros. Sí. ¿Ah? Y si estuviese, y cerca de una ciudad incluso menos, pasa por obras mayores y eso automáticamente, la ley 19.300 lo lleva a una evaluación de impacto ambiental. Entonces, ahí hay una complejidad propia, por decirlo así. Pero no sé si me quieren complementar los que han estudiado más el DFL 340. ¿Cierto? ¿Estefano? Sí. No me digas que ya lo dije todo, por favor. Sí, por su intermedio. Presidente, efectivamente el DFL 340 es una legislación que data del año 1960, tiene muchas décadas de vigencia en Chile y gran parte de su regulación es reglamentaria. Son reglamentos que se van actualizando periódicamente y es básicamente un reglamento que data del año 2020 respecto del otorgamiento de concesiones marítimas. Y estas se dividen en tipologías de, por ejemplo, concesiones marítimas mayores, concesiones marítimas menores y meros permisos transitorios para determinadas actividades que no excedan un año. Respecto de las concesiones marítimas mayores, es el mecanismo que se ha utilizado para otorgar concesiones marítimas para el funcionamiento de plantas desalinizadoras en Chile. Y básicamente el mecanismo consiste en el ingreso de una solicitud a través de una plataforma que administra, en este caso, el Ministerio de Defensa a través de la Directemar y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Se traduce en un decreto supremo y ese decreto establece las condiciones, especialmente el plazo, por el cual va a funcionar la respectiva planta y establece también el área o polígono en el cual va a ejercer su operación. Y uno de los principales aspectos son las denominadas obras marinas, que por ejemplo en el caso de la planta de Atacama se establece el caso del emisario submarino como la principal obra que está en el bien que es considerado competente dentro del marco del DFL 340, es decir, el borde costero y en general bienes que tienen el carácter de ser bien nacional de uso público, pero bajo la condición de estar bajo la administración del Ministerio de Defensa. Y eso principalmente, mencioné ese caso porque efectivamente puede estar la planta desalinizadora en un bien que no sea marítimo, costero, y por lo tanto estar en un bien particular, un bien fiscal, pero eso es como hoy día ha funcionado principalmente y gran parte ya lo dijo Carlos en este sentido.
Pero claro, una dificultad que tiene el modelo es que no solamente es borde costero. No hay una servidumbre asociada, salvo si fuera un bien fiscal, que es el caso que se da en el norte del país, principalmente el norte grande, donde la condición de la disponibilidad de bienes fiscales es mayor en comparación al escenario nuevo y futuro que sería la zona centro y centro-sur, en la cual predomina el caso inverso, predios privados, por lo cual ahí hay un aspecto o una debilidad del sistema en ese sentido. Oiga, don Carlos, yo la única pregunta, ¿no quisieron en esta ley, dado que se abrió la ventana a la servidumbre, tratar de introducir dentro de este marco el procedimiento de extracción? Porque lo que entiendo que estamos haciendo con la ley es abrir la posibilidad de servidumbre para que exista efectivamente extracción de agua salina, ¿correcto? Y que se traslade esa agua salina, en el fondo, hacia el interior a través de esta servidumbre, con un proceso de concesión tradicional, ¿no es cierto? No bajo este proceso de concesiones, sino que en ese caso tiene que recurrirse a la concesión tradicional que ya existe, el método general, por ponerlo. Este es un método específico. La pregunta que yo le hago, ¿no era buena idea haber introducido ese tipo de extracción en una concesión simplificada, acelerada, para que no se entrampe, para que efectivamente sea más fácil hacerla? Dado que el objetivo que estamos buscando en esta ley es sacar agua salada, en algunos casos es convertirla en agua dulce para poder distribuirla a la agrícola o para distribuirla a otras partes. En otros casos, sacar agua salada para distribuirla salinamente a la industria minera. No era buena idea profundizar y así como hicimos la excepción, el conducto regular. Si usted me dice no, porque la otra es más simple, ok, entonces esa sería una respuesta posible a mi pregunta. La otra no, la otra es más complicada, pero no nos quisimos ampliar tanto en el rango de lo que estábamos haciendo, también una respuesta posible, pero quiero entender un poco cuál fue el criterio en esa materia. Siendo que encuentro que un avance importante lo que se hizo en la mesa técnica, encuentro que un avance importante permitir que la industria minera pueda tener, porque efectivamente va a liberar agua dulce en otra parte. El principal criterio fue respetar, esta es una moción, entonces fue respetar los términos de la moción. La moción tenía 4 artículos, pero establecía las ideas matrices del proyecto, y la moción era sobre desalinización. Dicho aquello, la Comisión de Recursos Hídricos discutió larga y profundamente esto, porque le dedicó creo que 3 sesiones, durante 3 sesiones se discutió esto. Si es que se ampliaba el objeto de la ley, si creábamos un nuevo proyecto, una nueva moción, o que la indicación del Ejecutivo, en vez de ser una indicación, fuese un proyecto nuevo, etcétera, para ampliarlo a esta dimensión, a todos los demás. Y se acordó que no es hoy el momento para hacer esto, porque estamos innovando en esta materia. Y básicamente por lo siguiente, porque las concesiones marítimas tienen en común es como el uso del borde costero, yo lo veo como una T. Y luego están los palitos de la T cuando el agua se introduce tierra adentro. Entonces, casi todas las concesiones marítimas, no esta de concesión de extracción de agua de mar que se introduce montaña adentro, la concesión ocurre en el borde costero y punto. Ahora, en el caso del agua que es desalinizada, esta agua se va a mezclar con las fuentes naturales de agua dulce. Por ejemplo, yo lo utilizo para el consumo humano y después uno abre el lavamanos, la ducha, y esta agua se va a mezclar. Y la dejé hasta capacitada, si por un accidente o qué sé yo, el agua desalinizada se pinchara la matriz, etcétera, y tuviera algún contacto con las fuentes de agua natural o agua dulce, etcétera. En el otro ámbito componente, que es agua salada, el organismo técnico competente es la Superintendencia de Medio Ambiente, hasta hoy, para evaluar el proyecto, etcétera, y la Directemar y estos organismos.
¿Quiere decir esto que en el futuro, si es que nos va bien, después de 10 años de que tenemos ley, se nota que hay competencias que han crecido, hay un mayor know-how de la unidad, que no se pueda evaluar? Esta integración perfectamente va a ser posible, pero hoy día la idea matrices del proyecto y lo que a su vez sometió a la Comisión Técnica, la de Recursos Hídricos, va en esta dirección, presidente. Debo decirle que no comparto lo que o sea, creo que si ya se va a intervenir la idea de traer agua de mar hacia el mundo agrícola, hacia el mundo productivo, no meter las dos cosas juntas, me parece que retrasar estos 10 años, cuando la urgencia está ahí, cuando además se va a generar una institucionalidad dentro de la DGA, para que esto funcione, yo encuentro que incluso me parece que es muy razonable que se promueva que hayan concesiones específicamente para traer agua salada sin desalinizar a procesos productivos. Entonces, si ya abrimos la llave un poquitito, no hacerlo bien de una vez por todas, me parece que... Pero bueno. Yo creo que es el uso que se va a dar, porque yo entiendo que lo que estamos trabajando acá es una concesión a través por la cual se va a procesar el agua de mar para transformarla en agua, ya sea apta para el riego o para hacer bebida. Lo otro ya es más un proceso en que, por así decirlo, basta hacer un canal para pasar el agua donde se quiere que vaya. Sí, mi punto, senador, es que yo creo que la industria que va a elaborar estos proyectos probablemente va a tener una demanda, ¿no es cierto?, por un lado, que es la demanda productiva, agrícola, humana, y va a desarrollar una expertise para sacar agua de mar, ¿no es cierto? Entonces, y como bien decía don Carlos, esto es como una T. Entonces, todo lo que pasa acá, que ductos para poder entrar, sacarlo, que afecte lo menos posible al mar, que sea lo más sustentable posible, toda esa industria probablemente funciona para ambos fines, ¿no es cierto? Porque por último que yo saque agua salada, solamente salada, también imagino que tengo que hacerlo de buena manera, no da lo mismo donde lo saque, en fin. Probablemente más simple, mucho más simple, es algo que requiere menos. Por eso pensaba yo que este músculo que estamos creando institucional, ¿no es cierto?, que va a permitir desarrollar esta industria de traer agua de mar para transformarla en agua dulce y ocuparla en múltiples usos, que hubiese tenido además la posibilidad de que si alguien quiere sacar agua de mar para usos productivos, hubiese ocupado el mismo mecanismo, me parecía que tal vez no era tan descabellado ni tan lejos, era probablemente la versión más simple de un proceso que es bastante complejo. Entonces me parecía que era un músculo que se podía ocupar para eso. Un conocimiento, en fin, lo planteo como puede ser una moción parlamentaria o una moción del Ejecutivo a futuro, que tal vez no tengamos que esperar 10 años, pues es una modificación no tan grande. Pero si ya estás construyendo una institucionalidad nueva para esto, agregarle esa competencia la encuentro. Y además si funciona más rápido. Por eso mi pregunta era, ¿cuál cree usted que va a funcionar mejor o más rápido desde el punto de vista de certeza jurídica? Si usted me dice, no, yo tengo confianza que esto que estamos creando va a ser más rápido, va a dar más certeza, va a dar más impulso, me habría encantado que aquí metiéramos también lo otro. Si es que usted me dice, no, lo otro funciona súper bien, yo me silencio y digo, bueno, usted tiene toda la razón, quedémonos tranquilos, estamos avanzando bien. No sé si me puede hacer una reflexión a eso último, ¿cómo ve usted que conoce más el sistema? Sí, en el fondo? Esto es mi opinión personal. Sí. Ya no estoy representando a la institución en este punto, pero habría una complejidad de decir todas las concesiones marítimas. ¿Por qué? Porque hay concesiones marítimas de agua de mar. Por ejemplo, la concesión acuícola, tú sacas agua de mar, la llevas adentro, pero no mucho, ¿ya? Y creas como unas piscinas y qué sé yo, donde alimentas a la mitucultura, a los choritos o lo que sea. Hay muchos tipos de concesión marítima en que se utiliza agua de mar. Uno de esos tipos es la concesión propia de la minería que lleva a aquello. Entonces esa es una discusión que a mi juicio se hace compleja, lo que no quiere decir que no debiéramos hacernos cargo de ella. Yo lo veo como una segunda pata del proceso, senador. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Nos quedan todavía 25? Ya. A lo mejor vamos a alcanzar a terminar entonces. En la página 21 está el artículo 20. Entonces, en el primer inciso está como viene de la Comisión de Recursos Hídricos y básicamente se propone un cambio para que quede como está en la tercera columna. Porque, y en la tercera columna se precisa de mejor modo lo que ocurre antes de que ingrese a la Dirección General de Agua el informe técnico. Es decir,
¿qué pasa en este mundo en que yo ingreso al ministerio competente, el ministerio competente lo remite a la DGA? Entonces, ¿qué es lo que remite? Y aquí queda claro que debe incluir el informe que viene de defensa o en el futuro de otro ministerio, debe incluir la factibilidad de la solicitud y la eventual sobreposición con concesiones marítimas o con solicitudes que ya se encuentran en trámite, en el mismo terreno, en el mismo lugar. Lo anterior dice dentro del plazo establecido al efecto de la Ley de Concesiones Marítimas y su reglamento, es decir, no estamos modificando aquello en la conversación, y luego se dice que una vez que ya está este informe, la autoridad, el ministerio competente, lo debe remitir a la DGA en los 5 días hábiles siguientes a su dictación, junto con los antecedentes del expediente electrónico, que eso último ya estaba en el texto del inciso primero. En general, a nosotros nos parece razonable y por eso estuvimos contentos con lo que nos propusieron. Si les parece, avanzo al artículo 21. El artículo 21 habla del contenido del informe técnico. Y aquí se propone, por un lado, hacer algunos ajustes o adecuación a los léxicos. Entonces, el informe técnico de la DGA dice debe contener un pronunciamiento sobre las siguientes materias y decía la compatibilidad del proyecto con la estrategia nacional, y se nos planteó por algunos asesores de que establecer una compatibilidad era más complejo y que era más simple, que hubiese una suerte de convergencia o el grado de convergencia, porque la compatibilidad te llevaba a una suma 1-0 binaria, ¿no? Nosotros dijimos, ok, no creemos que esto sea un cambio radical, pero no vemos inconveniente que en vez de decir la compatibilidad dijera el grado de convergencia del proyecto. Estábamos ok con eso. Luego se propuso suprimir la oración así como con otros instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, es decir, la compatibilidad o el grado de convergencia de la iniciativa es con la estrategia nacional, porque analizar todo aquello con todos los IPT, los planes reguladores comunales, etcétera, podía quedar fuera de las capacidades y competencias de la DGA en este punto. Nosotros también estuvimos bien en eso. Y en cuanto a la supresión, que se propone suprimir el numeral 2, en principio la DGA, yo estoy representando al MOP, pero la DGA le parecía bien que el numeral 2 hubiera subsistido. Aquí se propuso suprimirlo, porque lo que plantea es que sea compatible o el grado de convergencia también con los planes estratégicos de recursos hídricos que votó hace pocos años el Congreso, de que la DGA tiene que desarrollar un plan estratégico de recursos hídricos que incluye, entre otras cosas, todo el desarrollo de iniciativas de sanitización, de agua subterránea, etcétera. Entonces, pero aquí lo que se plantea fue de que ya antes, cuando se habla de los contenidos que tiene que tener a la vista la elaboración de la estrategia nacional, se tienen a la vista estos planes. Por eso que se propone la supresión del numeral 2. Eso es lo que podría decir. Luego no hay más cambios y nos vamos a la página 26. En la página 26 estamos dentro del artículo 24, que es de la evaluación ambiental. Entonces, aquí se hacen... Entonces, lo que propone la mesa técnica es eliminar el inciso tercero, que es el que está subrayado. Porque, por un lado, lo que dice el inciso segundo es que yo soy el interesado, yo tengo que someter mi proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental y se está creando, además de las normas que ya existen, un nuevo tipo en las disposiciones varias de este proyecto de ley, en virtud del cual un proyecto de sanitización ingresa al sistema. Pero cuando se trata de proyectos con magnitudes industriales, son proyectos grandes. Y él sea el que va a sacar un reglamento para determinar
los guarismos de las magnitudes industriales. Eso es lo que básicamente se señala. Y aquí dice, pero con prescindencia de esto, de que ingrese o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, las condiciones de ubicación, diseño y tecnología de las estaciones de agua de mar y los emisarios de descarga de salmuera deberán minimizar el impacto ambiental, protegiendo los ecosistemas naturales y humanos, su biodiversidad y el uso armónico de la zona costera. Entonces, sobre este punto, la industria planteó que existían dos temores de parte de ellos. El primer temor era de que yo entro al sistema de impacto ambiental y además tengo una segunda pasada que le tocaría a la Dirección General de Agua ver si estoy minimizando o no el impacto. Entonces la industria decía, bueno, si para eso está el SEA. ¿Ah? Y lo segundo, el temor que había era que ¿qué pasa con los pequeñitos? Que por ser pequeñitos no tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, igual se le dan estas exigencias en esta materia. Entonces la propuesta de la mesa era, o de algunos asesores de la mesa, era eliminar este inciso. Pero en esto no hubo acuerdo, hubo algunos asesores parlamentarios que no estuvieron de acuerdo con aquello y por tanto se concordó que si le parecía pertinente a los senadores de la comisión, se pudiera votar separadamente ese inciso. ¿Ya? De ahí ya estamos casi terminando. Ahí nos vamos a la página 28. La página 28, que trata sobre la autorización para el cambio de uso de las aguas salinizadas, lo que propuso la mesa técnica fue fusionar, redactarlo de un modo distinto, pero fusionar en un inciso, los incisos 1, 2 y 3. Entonces, el inciso 1 dice autorización para el cambio de uso, voy a leer lo que está a la izquierda. El cambio de uso de las aguas desalinizadas que sean objeto de la concesión o destinación será procedente mediante decreto fundado del Ministerio competente. Lo anterior, previo informe técnico favorable de la DGA sobre los contenidos evaluados en el artículo 21 que sean pertinentes y en especial a los usos de aguas desalinizadas y del consumo humano. Luego dice, para efectos de esta ley se entenderá por cambio de uso la disminución del caudal de agua desalinizada destinada al consumo humano. Es decir, si yo tengo un uso que es para la agricultura y luego ese uso lo quiero mover a la minería, no se entiende como un cambio de uso. Solamente se entiende como un cambio de uso si es que se le está quitando el agua que es para consumo humano. Es bien estricto el concepto. Y luego se dice que el Ministerio competente, por tanto, autorizará un cambio de uso en los términos reguladores de este artículo, pero tiene que tener un informe técnico favorable a la DGA, y ese cambio no puede poner en riesgo la satisfacción de la demanda de agua para consumo humano. Esos tres incisos se simplifican en un inciso y está aquí a la derecha. Entonces, ahí señala lo siguiente. Para efecto de esta ley se entenderá por cambio de uso la disminución del caudal de agua desalinizada destinada al consumo humano y el saneamiento. El cambio de uso de aguas desalinizadas que sean objeto de una concesión o destinación será procedente mediante decreto fundado del Ministerio competente, siempre que dicho cambio no ponga en riesgo la satisfacción de la demanda de agua para consumo humano y saneamiento. Lo anterior, previo informe técnico favorable de la DGA sobre los contenidos evaluados en el artículo 21, etc. Es un revuelto, pero que a nuestro juicio queda más claro cómo se propone. Así es, al artículo 31. Entonces, el 31 habla de infracciones gravísimas. Entonces, lo que se propuso fue, primero en la letra A es una precisión, porque decía en conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 y se propone que diga con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 27, todos estuvimos de acuerdo con eso. Sobre la letra B hubo una propuesta de eliminar lo que aparece tarjado en la columna de la izquierda. Aquellas que ocasionan un daño ambiental como consecuencia de estos hechos en los términos establecidos en la 19.300. Es decir, el incumplimiento de las condiciones y términos, estamos hablando de infracciones gravísimas, el incumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el informe técnico de la DGA, yo incumplo, contenido en el decreto de concesión o destinación y se pone además en peligro la vida o salud de las personas, así como aquellas que ocasionan un daño ambiental como consecuencia de esto. Entonces se proponía que solamente quedara como en peligro la vida o salud de las personas porque se señalaba que en la infracción que produzca un daño ambiental va a ser
sancionada o regulada por la Superintendencia de Medio Ambiente. Como no hubo acuerdo entre los asesores, se acordó que esto pueda ser votado en la sesión, presidente. Vale. Y luego se agrega una nueva infracción gravísima, pero lo que más bien se traslada del artículo 32 para acá, que también sería gravísima, la omisión de la presentación del plan de cierre o la garantía dentro del plazo que se refiere el artículo C del artículo siguiente. El artículo siguiente justamente tenía esto y se subió. No es un cambio mayor, pero es más ordenado. Después vienen las infracciones graves en el 32. ¿Continúa, presidente? Sí. Entonces, las infracciones graves, allí se propone en la letra C, porque la primera infracción grave es destrucción de obras hidráulicas, infraestructura hídrica u obras fiscales. La letra B, el incumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el informe técnico de la DGA, cuando no pone en peligro la salud de la población y lo anterior. Y la letra C es no presentar el plan de cierre o la garantía en el plazo señalado en el artículo 42 de esta ley, etc. Y sobre esto se propone suprimir lo que está subrayado. Es decir, vencido este plazo de 60 días, sin que el titular de la concesión haya presentado el plan de cierre o la garantía cuando corresponda, se configurará una infracción gravísima sancionada con caducidad. Y esto se elimina porque se pescó, se cortó y se subió arriba. Lo acabamos de ver. Y quedó en la parte alta de la columna del medio. Y de allí nos vamos, varias páginas más adelante, a la página 36. Artículo 40. Entonces, este es un cambio importante y que tuvo consenso, pero importante. Porque la caducidad de la concesión, o sea, yo te entrego una concesión y dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, la concesión o destinación va a caducar si es que han pasado 6 meses desde que se suscribió el acta de entrega y no has iniciado las obras comprendidas en la concesión. Y luego los incisos que vienen después dice, bueno, pero este cómputo del plazo se puede suspender si usted está tramitando una resolución de calificación ambiental, etc. Entonces, en general, los asesores dijeron, oye, y la industria particularmente también, nos preocupa 180 días, muy poco tiempo. Entonces, se propuso que fuese un año. Eso. Y nos pareció a nosotros que estaba dentro de lo razonable. De allí nos vamos a la página 37, artículo 42, y también se da un poco más de tiempo para el plan de cierre. Es decir, decía, dentro del plazo de 120 días, 4 meses, desde la ubicación del extracto desde la publicación del extracto de decreto que otorga la concesión, el titular debe presentar ante el Ministerio competente un plan de cierre. Y aquí se estableció que fuera 6 meses. Eso era el artículo 42, página 37. Ya nos vamos a la página 41, ¿no? Sí. Y aquí ya estamos en los artículos transitorios. Y este es un cambio básicamente de lenguaje, de redacción nomás, que se pide agregar los vocablos a este de manera tal que quede las concesiones. Claro, efectivamente, para hacerlo más comprensible. Y eso sería todo, presidente. Le agradecemos, don Carlos, la presentación, a todo el equipo también del Ministerio de Obras Públicas, a los asesores que trabajaron intensamente en esto, y vamos a solicitar obviamente plazo e indicaciones muy breves para poder ingresarlas, y seguiremos el curso ya con esta revisión más completa que tenemos y acuerdo probablemente el proceso de votación con las indicaciones ya ingresadas formalmente, que es lo que corresponde, ¿no? Así que, senador García. Presidente, muchas gracias. Muy breve. Yo tengo mis dudas sobre
redacción del artículo 20, que fue acuerdo de la mesa técnica, entiendo. Porque, en mi opinión, basta con que se diga que emitido el informe consolidado del Ministerio competente, el que incluirá la factibilidad de la solicitud ingresada, bueno, entonces tiene que hacer dentro de los 5 días hábiles. No entiendo por qué agregar esta frase y la eventual sobreposición con concesiones marítimas o con solicitudes en trámite, porque el informe de factibilidad debiera contener esos aspectos. O sea, yo puedo recomendar, puedo decir que es factible, que no es factible, tengo que fundamentar, me imagino, cualquiera de las dos opciones, pero no necesariamente encuentro que al final enreda la redacción cuando hablo de la eventual sobreposición con concesiones marítimas, porque eso de todas maneras debiera estar en el informe. Es un tema de redacción. Ok. ¿Explico por qué quedó así? Mira, básicamente es lo siguiente. Nuestra lectura es la misma que la del senador. Lo que ocurre es que cuando uno, como se va a dictar este proyecto de ley, y es muy probable que siga vigente el sistema actual, el DFL 340, etcétera, el reglamento del DFL 340, en su artículo 30, establece diferencia entre la factibilidad y el informe de sobreposiciones, de superposiciones. No lo pone dentro de lo mismo, lo diferencia. Entonces, para que alguien nos diga luego, no, pues si el informe de factibilidad se entregó y ahora falta el de superposiciones y nos vamos a demorar 5 meses, se puso esto para que quede claro que son una y otra. Si no estuviese ese artículo en el reglamento, sería innecesario poner esto, pero esa fue la razón. Muy bien, nuevamente les agradezco a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.